Vamos a colocar a manera de pregunta. Primer tema, ¿qué es un movimiento combinado? Compuesto. ¿Qué es un movimiento combinado compuesto? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Es el movimiento de un objeto que se ve afectado simultáneamente por dos o más movimientos. Ejemplos. A ver, ejemplos. 1. Movimiento de un nadador que cruza un río, ¿no? Aguas en movimiento. Otro ejemplo. Lanzamiento horizontal de un cuerpo desde una altura. Otro. El tiro parabólico de un balón de básquet. Básquet lleva tilde, ¿no? Bueno, ahí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Son movimientos combinados o compuestos. Al mismo tiempo ocurren varios movimientos. En el nadador, pues hay el movimiento propio del nadador y el de las aguas al mismo tiempo. El lanzamiento horizontal, hay el de avance y el de caída. Al mismo tiempo que avanza, también cae. Y el tiro parabólico, hay un movimiento de ascenso en primera parte, ¿no? Y el de avance horizontal. Entonces eso hace que se forme una trayectoria parabólica. Bueno, todas estas cosas hemos visto, solo estamos repasando. Pregunta 2. ¿En qué consiste el principio? De independencia de movimientos. Pregunta teórica, ¿no? ¿En qué consiste el principio de independencia de movimientos? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿recuerdan ustedes? Es el principio que fue formulado por Galileo Galilei. Sostiene que en un movimiento combinado de un objeto
cada uno de los movimientos se cumple como si el otro no existiera. Cada uno de los movimientos se cumple como si el otro no existiera. Eso dice el principio. Ejemplo. Un nadador emplea el mismo tiempo. Un nadador emplea el mismo tiempo en cruzar el río. Un nadador emplea el mismo tiempo en cruzar el río. Aguas en movimiento o con aguas en reposo. O sea, nada tiene que ver que las aguas se muevan o no se muevan. Si va a cruzar el río, lo que va a hacer es que las aguas lo van a arrastrar un poco, no va a llegar al frente, pero el tiempo va a ser el mismo que como si estuviera en reposo. Lo que va a hacer es que lo va a mover y no va a llegar al frente, sino que va a llegar un poco más abajo, pero el tiempo que emplea en cruzar es el mismo. ¿Sí? Entonces eso es lo que sostiene Galileo en este principio. Nada tiene que ver, cada uno cumple su movimiento como que si el otro no existiera. ¿No? Entonces, lo mismo da en reposo que está en movimiento las aguas. El tiempo va a ser el mismo. Es un ejemplo, ¿no? Usted en un vehículo puede que esté moviéndose o estar en reposo, puede cambiarse de asiento, puede lanzar un objeto a otra persona, estando en movimiento o en reposo le va a llegar. Eso es lo que dice el principio, ¿no? De un vehículo yo puedo saltar a otro si van a la misma velocidad y no pasa nada, es como que estuvieran los dos parados. Cada uno se cumple independientemente del otro, como si el otro no existiera. Pero todas esas cosas hay que primero razonarlas antes de hacerlas. Porque vamos a suponer que usted va en un vehículo, se da un rol hacia arriba, y si el vehículo frena en el momento que usted está en el aire, allí sí va a caer adelante del vehículo. O si el vehículo acelera bruscamente y cuando usted está en el aire, usted va a caer atrás del vehículo. Entonces, hay que siempre mantener sin variar las cosas cuando queremos hacer un acto de acrobacia. Esto es el principio de independencia de movimientos, formulado por Galileo Galilei. Siguiente tema. Vamos a ver. Tercero. ¿Qué movimientos se dan en un lanzamiento horizontal de un objeto? A ver, eso puede ser una pregunta. Entonces, la idea es que si usted tiene una mesa, por ejemplo, vamos a dibujar una mesita aquí. Tengo una mesita, el tablero de la mesa. Le hago una patita. Y acá está el piso.
Si por la mesa viene rodando un objeto, por ejemplo, una esferita, como le llama usted, una bolicha. Esta bolicha viene con una velocidad horizontal. Entonces, esta velocidad horizontal que trae hace que el cuerpo llegue al borde de la mesa y no caiga verticalmente, sino que describa una curva que también es parte de una curva parabólica, ¿no? Entonces va a llegar así. Entonces va a haber una altura. Vamos a señalar esta altura. Desde aquí hasta el suelo. Y también va a haber un avance horizontal. ¿Sí? Va a haber un avance horizontal desde el borde de la mesa hasta el momento que cae. Entonces yo tengo aquí una altura. Pongámosle más gruesito esto. Una altura. Y acá una distancia X, ¿no? Entonces, ¿qué diría usted como respuesta aquí? Se dan dos movimientos, ¿no? Dos movimientos. Uno horizontal, de avance, y otro vertical. Otro vertical, de caída, ¿no? Se dan dos movimientos, uno horizontal de avance y otro vertical, que es de caída. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, calcular X, que es lo de avance, tiene que multiplicar la velocidad horizontal, o sea, Bx, por el tiempo. Si usted quiere calcular la altura, debe utilizar la fórmula 1/2 de gravedad por tiempo cuadrado. Si quiere calcular el tiempo, puede utilizar X dividido para Bx, o puede utilizar en el otro movimiento, el vertical, el tiempo raíz cuadrada de dos alturas sobre gravedad. No sé, de acuerdo a los datos, usted elige la fórmula apropiada. Correcto. Entonces, recuerde que eso es importante. Ahora, también puede preguntarle, por ejemplo, la velocidad con la que llega al suelo. Y ahí usted debe multiplicar solo en gravedad por tiempo. Es la velocidad con la que llega al suelo. Si le pide la velocidad resultante, entonces escribirá VR igual a raíz cuadrada de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical también al cuadrado.
Eso es el teorema pitagórico, ¿no? Cuando queremos hallar la velocidad resultante utilizamos esta forma. Esto referente pues al movimiento horizontal de lanzamiento. Lanzamiento quedó mal escrito, hay una M de más, pero supongo que ustedes ya se dieron cuenta y la eliminaron. Esta M la elimina. ¿Sí? Lanzamiento horizontal. Bueno, hasta ahí la pregunta 3. Vamos a la siguiente. Número 4. ¿Qué es el tiro parabólico? ¿Qué es el tiro parabólico? ¿Qué respondería usted? Es el movimiento combinado, que se observa en el lanzamiento de un proyectil con una rapidez inicial, y con ángulo de elevación. Y con un ángulo de elevación. Eso es lo que corresponde al tiro parabólico. Se puede recordar lo siguiente. Tenemos aquí la superficie del suelo y hay un proyectil que es lanzado. Puede ser, por ejemplo, una pelotita, una bala, cualquier objeto, ¿no? Entonces, este objeto que es lanzado con un ángulo de elevación va a ir hacia arriba, describiendo luego una curva de esta manera, ¿no? Entonces tenemos aquí el tiro parabólico. Este sería el ángulo. Y esta sería la rapidez inicial. Asimismo tengo yo la altura máxima que alcanza y lo llamamos alcance máximo a la distancia horizontal que recorre este cuerpo. Sería así. En forma gráfica, pues lo entendemos de esta manera. Entonces tenemos por un lado la altura máxima y por otro lado, pues la distancia horizontal máxima. Cuando queremos la distancia horizontal o el alcance máximo, utilizamos la fórmula rapidez inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido para la gravedad. Si queremos la altura máxima, utilizamos la fórmula inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido
para dos gravedades. Si queremos el tiempo de vuelo, este es igual a 2 tiempos de ascenso del proyectil y equivale entonces a 2 por la velocidad inicial o rapidez inicial por el seno del ángulo todo esto dividido para gravedad. Bueno, estas son algunas de las fórmulas, hay mucho más que se aplican en el tiro parabólico. Bueno, siguiente, número 5. Vamos a colocar por acá. Al número 5. Que es el movimiento circular ¿cuántas clases hay? La pregunta cuya respuesta pues entonces es la siguiente. Entonces, el movimiento circular de un cuerpo es aquel movimiento que describe trayectoria una circunferencia. Correcto, entonces todo lo que dibuja una circunferencia en su trayectoria es un movimiento circular. Existen tres tipos. La primera, el movimiento circular uniforme. El segundo, movimiento circular variado. Y el tercero, movimiento circular uniformemente variado. Ahí están los tres tipos de movimiento. Siguiente pregunta. 6. ¿Qué es el MCU? Es el MCU. Es el movimiento circular uniforme. Es el movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante. Bien, no varía. No varía. El periodo, la frecuencia. Muy bien. Entonces tengo ahí esa respuesta
Ejemplos puede darse, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de las manecillas de un reloj, un movimiento circular uniforme, ¿verdad? Esos son ejemplos. Entonces hay que pensar las que mantienen el ritmo del movimiento de ese circular uniforme. Los que no, pues corresponden a otra clase. Que es MCV. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Es el movimiento circular variado, donde la velocidad angular no permanece constante. No permanece constante. Y además varían otras magnitudes. Un ejemplo, el movimiento de las ruedas de un vehículo que frena, acelera, para, o sea, tiene movimiento variado. Eso es importante saber dónde encontrar movimientos variados. Estamos de acuerdo, ¿no? Movimientos variados. Es circular porque es una rueda, pero la rueda a veces se detiene cuando para el vehículo, o rueda más rápido cuando el conductor acelera, ¿verdad? O desacelera. Entonces, es un movimiento circular porque es de rueda, pero es variado. Muy bien, en todo caso, pues hay muchos ejemplos de movimiento circular variado. El del volante de un conductor, también muchas veces varía, ¿no? La rotación. Estamos en el 7. Vamos al 8. Que es el MCUV. Es el otro tipo de movimiento, ¿no? Es el movimiento circular uniformemente variado, donde la aceleración angular es constante. Además, se conserva la variación de velocidad angular. Es una característica, ¿no?, de este movimiento. Bueno, aquí pues tendríamos que mirar un ejemplo en una rueda que desciende por un plano inclinado. Es un movimiento circular uniformemente variado. O sea, si yo tengo un plano inclinado, una loma, por ejemplo, este plano inclinado, puede ser así, ¿no? Y aquí voy a hacer rodar una rueda desde la parte alta del plano. Entonces va
va a haber una aceleración. Si cada vez que va más al llegar al plano, pues tiene mayor velocidad, por lo tanto es un movimiento circular uniformemente variable. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Una rueda desplaza abajo sobre un plano inclinado. Ahí está el ejemplo. Ahí hablamos de un movimiento circular uniformemente variable. Esa es la pregunta 8. La 9. Profe, ¿podría volver a la anterior, por favor? ¿No? Gracias, profe. Bueno. Pregunta 9 puede decir que se mantiene constante en la transmisión movimiento circular uniforme. Bien, aquí lo que se mantiene constante es la velocidad lineal. Se mantiene constante la velocidad lineal. ¿Por qué decimos eso? Porque recuerden ustedes, el problema que hicimos, hay una rueda y acá hay otra rueda, como el de la bicicleta, ¿verdad? Entonces transmitimos el movimiento mediante una cadena, una cuerda, a estas dos ruedas. Entonces tendríamos que se ve lo siguiente, ¿no? Entonces aquí lo que se transmite es la velocidad lineal a través de la cuerda. Es lo que se transmite. La velocidad lineal. Pero aquí la velocidad angular es distinta. O sea, esta es una velocidad angular y esta de acá es otra velocidad angular. Este es velocidad angular 1 y este es velocidad angular 2. Hay una fórmula que relaciona estas dos velocidades angulares y están en relación inversa con los radios. A mayor radio, menor velocidad angular. Si usted ve que dice W1 sobre W2 igual a R2, o sea, al revés, es inverso. Es una fórmula que siempre hay que tener presente en estos casos, cuando se trata de transmisión de movimiento circular. Entonces aquí vamos a poner es la fórmula.
que se aplica. Bien, hasta ahí pues, pregunta 9, pregunta 10. Y creo que ya con esta dejamos ahí porque el tiempo se agotó. A ver, definiciones de periodo, frecuencia, velocidad angular. A ver, tenemos entonces periodo. ¿Cómo lo definimos al periodo? Es el tiempo de un ciclo, vuelta o revolución. Es el tiempo de un ciclo, vuelta o revolución. Ese es el periodo. Cuando hablamos de frecuencia, ya hablamos de, es el número de ciclos, vueltas o revoluciones que se dan en un segundo. Que se dan en un segundo. Se mide hertz. Esto se abrevia HZ, ¿sí, no? Se mide en hertz. Y por último, velocidad angular. Es el ángulo descrito. Es el ángulo descrito en radianes cuando ha transcurrido un segundo. Se expresa RAD sobre S, que se lee radianes por segundo. Correcto. Para calcular la velocidad angular existen varias fórmulas. Por ejemplo, ángulo sobre tiempo. Es una fórmula. Otra fórmula puede ser 2pi sobre periodo. Licenciado. Otra fórmula puede ser la velocidad lineal para el radio. Bueno, son 3 fórmulas que he puesto ahí, pero hay muchas más para calcular la velocidad angular. Preguntas, vamos a dejar por ahí para continuar después la siguiente ocasión que nos veamos.